Buenos días, buenas tardes. Es un gusto presentar un nuevo webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS para Capacity Building. En el webinar de hoy se presentará la experiencia del Instituto Tecnológico de Costa Rica para la incorporación de competencias en la formación de las personas graduadas en el proceso, en marco de los procesos de gestión de la calidad. Nuestras invitadas compartirán los referentes teóricos e históricos que han permeado la experiencia, la incorporación de los atributos en los planes de estudios, así como su evaluación para los procesos de acreditación. Paso entonces a presentarles a nuestras expositoras. Gianni Ortiz Quesada es ingeniera en construcción con estudios de posgrados a nivel de maestría en computación, con énfasis en sistemas de información y capacitación en áreas de tecnología, evaluación de puentes, sistemas de gestión de calidad y desarrollo sostenible, ambas titulaciones por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sus áreas de interés son la administración de proyectos con enfoque en proyectos de construcción y de tecnología, utilización de técnicas de minería de datos para extraer información y crear indicadores, desarrollo y aplicación de sistemas de información para la toma de decisiones, aplicación de la computación a la ingeniería, aplicaciones de la tecnología en el ambiente construido como el monitoreo de estructuras de puentes, aplicaciones de las TIC en procesos de aprendizaje y desarrollo sostenible. Giannina tiene amplia experiencia en procesos de acreditación de programas de ingeniería y laboratorios. Bienvenida, Gianni. Gracias. También nos acompaña Mónica Hernández Campos. Mónica es psicóloga y máster en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia docente tanto en la enseñanza del piano como en docencia universitaria en instituciones como la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en temas como pedagogía, diseño instruccional y virtualización, aprendizaje, procesos psicológicos básicos, innovación e investigación educativa y desarrollo humano. Además, tiene experiencia en investigación en estas instituciones en temas como funciones ejecutivas, música y aprendizaje, innovación educativa, enseñanza de las ciencias básicas y salud mental. Actualmente se encuentra cursando el doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir sus experiencias y las del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y bueno, ya les cedo la palabra, les recuerdo a nuestros asistentes que al finalizar la exposición tendremos un tiempo para preguntas y para que conocer un poquito más cómo están trabajando ahí en Costa Rica. Adelante, Gianni, Mónica, muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, buenos días. Para mi compañera Giannini y mi persona es un honor estar acompañándoles el día de hoy en este espacio. Y como les comentaba María Teresa, les vamos a contar un poco sobre el proceso de la incorporación de competencias en carreras de ingeniería en el marco de los procesos de gestión de calidad. Vamos a empezar un poco comentándoles de los antecedentes de esta experiencia. De aquellos factores que han incidido en que nosotros hayamos empezado a hacer este giro a un currículum por resultados de aprendizaje, y el detalle ya casi se los vamos a comentar. Bueno, ¿cuáles han sido algunos de los factores que han incidido? Lo primero es la presión del sector económico y productivo. En el marco de los procesos de gestión de calidad, ya el Instituto Tecnológico ha hecho distintas investigaciones para identificar el nivel de satisfacción, por ejemplo, de los empleadores con respecto a las personas graduadas del tecnológico. Y se ha identificado esta necesidad de que las personas graduadas sean muy buenos ingenieros e ingenieras, ¿verdad? Que tengan un perfil y dominio técnico bastante avanzado,
pero que también tengan la capacidad de dar respuesta a las necesidades del contexto, que tengan habilidad de comunicación, que tomen en cuenta aspectos socioambientales a la hora de implementar proyectos, entre otros. Esta realidad no es exclusiva únicamente para nuestro país, sino que en distintas latitudes ya se viene trabajando este tema. Una de las iniciativas, por ejemplo, es la de CDIO, la cual consta de un conjunto de organizaciones que han venido realizando propuestas para mejorar el currículum y generar una formación integral en el estudiantado en ingeniería. También otro de los factores importantes que han incidido en este giro han sido las agencias acreditadoras. Nosotros le traemos una muy breve reseña histórica. En el siglo XVIII, la Universidad de Nueva York se constituye como la primera agencia acreditadora. Ya en el siglo XX surge la Asociación de Universidades Americanas para el reconocimiento de instituciones acreditadas, y ellos paulatinamente empiezan a solicitar evidencias de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el plan de estudios, así como las visitas de pares acreditadores. No obstante, empieza a existir un cuestionamiento sobre si realmente las carreras están logrando que sus estudiantes alcancen ese perfil que ofertan. Es por esto que en los años 90 se empieza con una iniciativa por parte de estas agencias acreditadoras de incorporar los resultados de aprendizaje como una evidencia, ¿verdad? Dentro de los procesos de gestión de la calidad, y ya a la fecha, en el 2021, son bastante los entes acreditadores que están solicitando evidencia empírica a las carreras que haga constar que sus estudiantes realmente salen con ese perfil que ofertan. Entonces, por supuesto que esto ha venido a incidir muchísimo en cómo nosotros hemos venido trabajando estos temas en la institución. Otro de los aspectos que han incidido es, por ejemplo, en los últimos 20 años, gracias a las ciencias cognitivas y las ciencias del aprendizaje, tenemos mucho más evidencia de cómo aprendemos las personas, y de forma paulatina se han ido incorporando estos aspectos ya también en educación superior, ¿verdad? Donde se le daba mucha importancia en primaria y secundaria a estos aspectos, pero en educación superior eso es una cosa que se está gestionando en los últimos años, y se están incorporando todos estos resultados para tener prácticas eficientes basadas en evidencia. En el caso del tecnológico también tenemos el modelo pedagógico. Nosotros aprobamos este nuevo modelo hace 1 año y medio aproximadamente, el cual busca también hacer un giro, ¿verdad?, de la orientación del proceso educativo a que esté a lo que estaba tradicionalmente, ¿verdad?, centrada en el profesorado, y ahora más bien esta propuesta viene a centrar el proceso en el aprendiz, en la persona que aprende. Por supuesto que hay otras iniciativas ya internacionales que han tenido una importante influencia en este proceso, por ejemplo, el proceso de Bolonia en Europa, donde se establece un marco de cualificaciones para la región europea, y lo cual implica que se haga una modificación de sus planes por competencias para facilitar la movilidad de los estudiantes en la región. El proyecto Tuning en América Latina, que de hecho Janina, la compañera que está conmigo de hoy, tuvo bastante experiencia en este proceso, y el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, la cual es una iniciativa nueva, similar a lo que similar, siguiendo el referente del proceso de Bolonia, lo cual ha implicado también que se establezcan una serie de resultados de aprendizaje mínimos, ¿verdad?, para las carreras de educación superior. Entonces, todo esto ha incidido en que nosotros en el TEC empecemos a dirigirnos hacia un modelo por resultados de aprendizaje, y ya les vamos a comentar un poco la diferencia, la compañera Janina. Adelante, Janina. Ok. Bueno, el desarrollo de los atributos en el TEC, ahora vamos a ver por qué nosotros le llamamos atributos, inició desde el año 2009, ¿verdad? Cuando nosotros como institución, somos una institución donde el 90% de las carreras que ofrecemos son carreras de ingeniería. Por eso es que nos hemos enfocado en modelos de evaluación de la calidad de carreras de ingeniería. Como país, desde el año 98, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica estableció una relación con el Consejo Canadiense de Acreditación para poder desarrollar una agencia nacional enfocada también en la acreditación de programas de ingeniería, y empezamos a trabajar en la acreditación de programas.
En el caso del TEC, desde el año 2001 acreditó 2 programas de ingeniería con el Consejo Canadiense de Acreditación. Posteriormente se han incorporado otras carreras en el 2004, en el 2010, y es en el 2009 donde ya se empieza a hablar por parte del Consejo Canadiense de Acreditación de incorporar otro elemento más en la evaluación, y son los atributos de los graduados. ¿Qué son los atributos? Bueno, van a ser características deseables, evaluables de forma individual en los estudiantes que nos permitan generar competencias a futuro en su desarrollo profesional. Entonces acá empezamos con esas primeras estrategias. El CAB incorpora esta evaluación ya obligatoria en el año 2014, ¿verdad? El TEC en el 2015, en conjunto, las carreras que han venido trabajando con la acreditación y el Centro de Desarrollo Académico, que es donde pertenece Mónica, que da apoyo a todas las carreras en el TEC, publica una guía para empezar a trabajar en el desarrollo de estos atributos. En el 2016 tenemos el primer proceso de acreditación donde se evalúa bajo este nuevo esquema de atributos. En el 2018 tenemos una visita ya de la agencia que se establece a nivel de Costa Rica, llamada PIA, que es la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura, y el Consejo Canadiense de Acreditación. Y uno de los elementos que nos llama la atención es que tenemos que incorporar todos los cursos a este proceso, ¿verdad? No solo los cursos que llamamos nosotros de carrera, ¿verdad? Propios de cada ingeniería, sino todo lo que tenemos en común, como la matemática, la física, la química, estudios complementarios, a todo este proceso de evaluación por atributos. En el 2019, ¿verdad? Tenemos un cambio importante, ¿verdad? Ya los atributos no es solo cómo los empiezo a desarrollar, sino que me empiezan a pedir indicadores del cumplimiento de estos atributos, que es algo pues bastante innovador. Y tenemos desde el año pasado, ¿verdad? La puesta en marcha de estos nuevos atributos con sus indicadores. Actualmente estamos trabajando en el rediseño de la metodología, de forma que sea mucho más sencilla y más fácil de aplicar y replicar por nuestros profesores, esperando una próxima visita de acreditación de 6 programas para el año 2022. Los atributos que nosotros utilizamos en ingeniería se basan en lo establecido en la Alianza Internacional de Ingeniería, ¿verdad? Que es básicamente, ¿verdad? Es lo que nosotros o lo que se espera que las universidades vayan desarrollando para los graduados de programas de ingeniería. Estos han sido adoptados por un acuerdo que en el tema de competencias de carreras de ingeniería es muy importante, que es conocido como el Acuerdo de Washington, que es ahí donde se reúnen diferentes agencias de acreditación de programas de ingeniería, la mayoría de países desarrollados, y establecen una serie de lineamientos en conjunto que se esperaría de cualquier ingeniero, independientemente de dónde se forme, ¿verdad? Hay algunas agencias que han desarrollado muy bien este tema de atributos. El primero, y que ha sido la guía para el resto, es ABET en Estados Unidos, que tiene incorporado desde los años 90 el tema de atributos en los graduados, ¿verdad? Como uno de los requisitos a evaluar. El CAB de Canadá, que lo incorporó a partir del 2014, y pues ahora tenemos a la agencia costarricense, APIA, que tiene dentro de su modelo esta incorporación. Cabe mencionar que la agencia costarricense, APIA, ha sido, es miembro del Acuerdo de Washington y miembro pleno con todas las potestades desde el año pasado. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Entre atributos y competencias. Nosotros lo podemos utilizar como sinónimo y en muchos procesos lo utilizamos de esa manera, pero básicamente los atributos es el desarrollo de estas habilidades durante el proceso educativo. ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar, verdad? Al final, que nosotros podamos demostrar, al final, cuando el estudiante se gradúa,
que efectivamente, ¿verdad?, ha sido expuesto y ha cumplido con cierto nivel de logro en el programa de ingeniería de conocimientos y habilidades, que posteriormente le van a servir para su desarrollo profesional. Entonces, nosotros llamamos atributos durante el proceso educativo. Y más bien la parte de competencias es el desarrollo, ¿verdad?, de estas habilidades durante el ejercicio profesional. Esa es la diferencia que hacemos. Atributos en la parte propiamente del sistema educativo y competencias cuando ellos ya se enfrentan al desarrollo laboral, ¿verdad?, al ejercicio de su profesión. La idea es que los atributos contribuyan al desarrollo de estas competencias. ¿Cuáles son los beneficios, verdad, que tenemos de este nuevo enfoque por resultados de aprendizaje? Mónica mencionaba algo muy interesante que yo creo que pasa en la mayoría de los programas, propiamente de la parte de ciencias, de tecnología, de ingeniería, ¿verdad? Donde la mayoría de nuestros profesionales son muy buenos técnicamente, pero hoy en día no nos podemos quedar solo con eso, ¿verdad? La primera es muy importante para el graduado y futuro profesional, ¿verdad? Que sea un profesional integral. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, tiene que tener una competencia muy fuerte en diseño, en resolución de problemas, también tiene que tener una competencia fuerte en habilidades interpersonales. ¿Para qué? Para que sus aportes realmente vayan a incidir en la sociedad. Muchas veces una propuesta, un proyecto, no se da no por la parte técnica, sino por la socialización de ese proyecto. Esto implica una transformación del proceso educativo, ¿verdad? Porque básicamente ya vamos a dejar una educación basada solo en conocimiento, no es que el conocimiento desaparece, sino que ya básicamente vamos a empezar a alinear competencias, atributos, escenarios de aprendizaje reales, evaluación auténtica, que son términos que tenemos hoy en día para el desarrollo, y una formación para la vida, que eso es importantísimo, ¿verdad? No vemos esto solo como una atención de una demanda de un proceso de acreditación, sino del mercado y de la sociedad, ¿verdad? No podemos quedarnos en que solamente lo vamos a hacer porque me lo pide la agencia acreditadora. Tenemos que ver todos los beneficios que esto nos puede traer. Y básicamente preparamos a los estudiantes para un mejor desempeño de su profesión. ¿Cómo nos hemos organizado en el TEC, verdad? Bueno, desde hace varios años tenemos una comisión institucional de acreditación, ¿verdad? Vamos con miras hacia ese proceso de calidad que culminamos con una acreditación. Nosotros podemos decir que somos de las pocas universidades que tenemos la mayoría de nuestros programas acreditados a nivel de grado y trabajando en un esfuerzo muy fuerte que nos quiere llevar también a tener la mayoría de nuestros programas de posgrado acreditados. Básicamente este tema ha estado en la Vicerrectoría de Docencia, ¿verdad? Esta comisión institucional tiene diferentes grupos de trabajo. Uno de ellos es todo lo que son los procesos de acreditación en curso y los procesos de autoevaluación de las carreras, donde tenemos un grupo de compañeros que trabajan en este tema, tanto de las carreras como del Centro de Desarrollo Académico, ¿verdad? Creemos que es muy importante ese trabajo en conjunto. Hay todo un grupo de trabajo que estamos generando información y lineamientos para la incorporación de los atributos. Hay una de seguimiento que básicamente es ver los planes de mejora que tiene cada uno de los programas y cómo estos efectivamente se van implementando, y un grupo de divulgación, ¿verdad?, que trata de mantener informada a la comunidad institucional de todo lo que se está generando en este grupo de trabajo. Nosotros hemos definido, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a cada agencia, y es más, a la misma Alianza Internacional de Ingeniería, vamos a tener una serie de atributos. Entonces, dependiendo de la agencia, así van a ser los atributos. Nosotros lo que hicimos fue tomar
toda esa información y generamos atributos propios del Tecnológico de Costa Rica. Obviamente que cumplan con los diferentes agencias y nos alineamos mucho a lo que establecía la Alianza Internacional de Ingeniería. Entonces, ¿qué establecimos nosotros como esos atributos a desarrollar en nuestros estudiantes? El conocimiento de ingeniería, que es básico, ¿verdad? El análisis de problemas, la investigación, el diseño de ingeniería, el trabajo en equipo, la comunicación, habilidades de comunicación, ética y equidad, aprendizaje continuo, herramientas de ingeniería, el uso de herramientas de ingeniería, ingeniería y sociedad, ambiente y sostenibilidad y administración de proyectos y finanzas. Entonces, aparte de todo ese conocimiento técnico, estas habilidades son desarrolladas a lo largo de su currículum, ¿verdad? Que estamos hablando normalmente de carreras de 5 años a nivel de licenciatura, donde se van a ir aportando diferentes actividades de aprendizaje para el desarrollo de estos atributos en diferentes niveles, ¿verdad? Empezamos por un nivel inicial, luego pasamos a un nivel medio y finalmente en los últimos años de la carrera esperamos que el estudiante desarrolle estos atributos a nivel avanzado. Bueno, ahora, ¿cuáles son las implicaciones que tiene a nivel curricular esta transición de pasar de un modelo por objetivos a uno por resultados de aprendizaje? Entonces, por supuesto que pasamos de una lógica de input a una lógica de outputs, es decir, no se trata de lo que enseñamos, como decía Janina, como si los estudiantes fueran completamente pasivos, ¿verdad? Sino de cómo promover un conjunto de aprendizajes y cómo lograr que nuestros estudiantes logren desarrollar esos resultados de aprendizaje y logren demostrarlos y que nosotros seamos capaces de evaluar eso, ¿verdad? Nosotros continuamos con los objetivos de aprendizaje en los programas de curso. Sin embargo, bueno, en el caso del TEC, nosotros a nivel de diseño curricular manejamos dos conceptos que son muy importantes. Uno es el objeto de estudio, ¿verdad? Que es como el corazón de la carrera. El objeto de estudio es ese sentido disciplinar, es decir, ¿qué es la disciplina en sí misma? ¿Cuál es el corazón de la disciplina? Y trabajamos con el perfil académico profesional, así le llamamos. Al perfil le estamos agregando una capa o una consideración más. Y esta consideración son los atributos de las personas graduadas que Janina les acaba de comentar, ¿verdad? Nosotros conservamos los listados de contenidos para los cursos, pero por supuesto que también estamos transitando de una lógica del contenido como el eje central del proceso educativo a el contenido como un medio para alcanzar esos resultados de aprendizaje. Como les mencionábamos, en el caso de Costa Rica, nosotros les llamamos atributos, ¿verdad? A este conjunto de resultados de aprendizaje y al perfil, a esta modificación del perfil, le llamamos perfil por resultados de aprendizaje. Y lo más importante, a pesar de si le llamamos, indistintamente de si le llamamos resultados de aprendizaje o competencias, es que a lo interno de la institución exista una definición homogénea y consensuada, que todos sepamos de qué estamos hablando y que también la mayor parte de los actores hayan sido partícipes en la definición y operacionalización de esos constructos, ¿verdad? Y finalmente nosotros cuando hablamos de resultados de aprendizaje, hablamos de competencias, porque en realidad es un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores integrados en una habilidad compleja, en donde el estudiante va a tener que ser capaz de seleccionar un conjunto de habilidades específicas para dar respuesta a problemas concretos, ¿verdad? ¿Cómo diseñar un programa por resultados de aprendizaje, verdad? Lo primero que hemos hecho es tener una noción integrada y discutida, como les comentaba, de esos resultados de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros estaríamos hablando de resultados de aprendizaje genéricos, que son los atributos de las personas graduadas, que son los que Janina les presentó, y una vez que queremos incorporar estos resultados y unirlos ya con los aspectos disciplinares, a esto le estaríamos llamando resultados de aprendizaje.
y se hace desde las bases y el diseño del plan de estudios, ¿verdad? Desde el corazón de la carrera. Además, a la hora de rediseñar o diseñar un plan de estudios por resultados de aprendizaje, es muy importante definir cómo se va a ir profundizando a lo largo del plan de estudios en estos resultados de aprendizaje, que es lo que también les comentaba Janina, que tenemos en nivel inicial, medio y avanzado. Entonces, a lo largo del plan de estudios, nosotros vamos definiendo en conjunto, ¿verdad? Bueno, en mi caso, soy mediadora del proceso, ¿verdad? Pero ya con las personas que son especialistas en la disciplina, se va profundizando para definir cómo se va a ir abordando cada uno de esos resultados de aprendizaje a lo largo del plan de estudios. Esto, por supuesto, que implica la necesidad de tener una discusión de cómo se enseña la disciplina, cómo se aprende la disciplina, qué dice la evidencia científica, qué dice la investigación educativa, de cuáles son las mejores estrategias, por ejemplo, para enseñar construcción, para enseñar mecatrónica, por decir algunos ejemplos. ¿Cuáles son las metodologías que mejor se adaptan a estas disciplinas, verdad? Y por supuesto, también implica la discusión de cómo cambia el rol del estudiantado y del equipo docente en un plan de estudios por resultados de aprendizaje, porque como decía Janina, ya no vamos a estar hablando de una enseñanza tradicional donde el profesorado prepara sus lecciones con PPTs, ¿verdad? Y habla 2 horas continuas, sino que estamos hablando de que el docente más bien gestiona espacios de aprendizaje y los estudiantes aprenden haciendo. En el caso de la experiencia del TEC, algunas de las cosas de las fortalezas, ¿verdad? Y de las cosas que hemos realizado es, por ejemplo, primero, que lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, que ha habido una estrategia global y colectiva desde sus cimientos. Y también queríamos hacer como énfasis en de que aquí estamos hablando del proceso de incorporación de los atributos para su fomento y evaluación en el contexto de los marcos de gestión de la calidad, del marco de gestión de la calidad, perdón, pero también esto se entrelaza con la metodología para rediseñar y diseñar perfiles por resultados de aprendizaje, ¿verdad? Aunque son dos procesos que van de la mano y que en muchos momentos se bifurcan y se consultan porque justamente van alineados hacia el mismo propósito. Entonces sí ha requerido de mucho trabajo para definir estas guías metodológicas, ¿verdad? Además, cuando hablamos del rediseño de perfiles por resultados de aprendizaje, estamos en una fase muy incipiente y ha sido un proceso progresivo. De hecho, podemos hablar que estamos en una fase de pilotaje, ¿verdad? Esto ha implicado el cambio en el abordaje pedagógico y evaluativo. Y ahí, Janina, ya les comentaba un poco, ¿verdad? Hemos empezado a incorporar en los últimos 5 años metodologías activas y de evaluación auténtica con más énfasis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros partimos de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Y en el nivel más alto de mi complejidad de la taxonomía de Bloom, se habla, por ejemplo, de la capacidad de crear. ¿Cómo vamos a hacer que un estudiante cree si nos apegamos únicamente al uso de pruebas escritas, de exámenes, ¿verdad? No, esto lo que implica entonces es realmente crear experiencias de aprendizaje donde nuestros estudiantes tengan que crear, es decir, donde se enfrenten a un contexto muy similar al contexto real de lo que es una empresa o trabajar en una institución pública o demás, es decir, generar las condiciones en el espacio educativo para que el estudiantado tenga que empezar a reclutar ese conjunto de habilidades y ponerlas en práctica y aprender de sus compañeros y aprender de sus errores y que tenga esta experiencia en la universidad, no que tenga que esperarse hasta que salga ya al mundo laboral, ¿verdad? Y todo esto para crear realmente un aprendizaje profundo, ¿verdad? Y cuando hablamos de evaluación auténtica también hablamos de lo mismo, es decir, de crear instrumentos que nos permitan observar ese despliegue de competencias, ¿verdad?, en el aula.
Y por supuesto que para esto es fundamental la capacitación al profesorado, ¿verdad? Que el profesorado entienda las implicaciones de este enfoque, que entienda que se puede ir de forma progresiva, que tiene personas que la acompañan, ¿verdad? No solo sus compañeros, sino también que, por ejemplo, en el caso del TEC, está el Centro de Desarrollo Académico que se encarga justamente de brindar ese acompañamiento. Cuando hablamos de este diseño del perfil académico profesional, estamos utilizando un modelo hacia atrás, es decir, empezamos por la definición de ese conjunto de resultados de aprendizaje y ese es el punto de partida. Para poder definir esto, por supuesto que se hace una consulta de los requerimientos del contexto socioeconómico, una investigación de cómo está ese contexto y el rol de la disciplina en ese contexto. Los valores institucionales se consideran los atributos de las personas graduadas, que ya tenemos indicadores sobre esto, y Janina ya les comentó un poco. También se consideran las habilidades establecidas por referentes académico-disciplinares, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, como la ACM y la IEEE. Y empezamos ya con lo que es la redacción de los resultados de aprendizaje integrados a través de esta metodología, donde vamos conjugando todos estos elementos en enunciados, que son resultados de aprendizaje y siguen el formato de resultado de aprendizaje propuesto por ANECA, donde se integran los conocimientos, las habilidades y los valores de la disciplina. Y para esto, la metodología que hemos utilizado se apoya muchísimo en la taxonomía de Bloom, en la taxonomía nueva, la revisada. Y bueno, ¿cuáles han sido las experiencias que hemos tenido implementando esto que les acabo de contar? Tenemos algunas experiencias, bueno, dos experiencias que anteceden, una de arquitectura y urbanismo, y la maestría en administración de empresas, en la cual se incorporaron los resultados establecidos en el marco de cualificaciones y yo participé en este proceso. Pero queríamos compartirle un poco la experiencia de la carrera de computadores, que a mí me parece un ejemplo a seguir en el sentido de que, bueno, hay una dirección muy comprometida con hacer este giro desde lo escrito, desde el papel, desde el plan de estudios hasta la práctica cotidiana. Por supuesto, aquí hemos utilizado la guía para diseñar y rediseñar perfiles por resultados de aprendizaje, que está en fase de piloto. No está aún publicada porque todavía le estamos haciendo mejoras. Se ha requerido una mentalidad de sinergia y colaboración a lo interno de la carrera, es decir, es un equipo consolidado que está muy comprometido con este proceso. Se han realizado bastantes talleres participativos para hacer el análisis del perfil, ¿verdad? Porque lo más importante es que todo el profesorado del equipo docente esté comprometido en esto y se haya sentido partícipe de esta creación, ¿verdad? Han habido espacios de reflexión a nivel pedagógico sobre cómo se desarrolla la disciplina y cómo lograr esos resultados de aprendizaje. Y una de las cosas más importantes de esta carrera en particular es que desde la dirección se ha gestionado la directriz de que todo el profesorado tiene que capacitarse en pedagogía, metodologías activas y evaluación auténtica. Entonces, cuando llegamos a tener estas discusiones sobre el abordaje pedagógico de la disciplina, la mayoría de los docentes están sensibilizados, entienden su importancia y aportan ideas bastante interesantes. Adelante. Okay, gracias. Pasamos un poco con la metodología que nosotros estamos utilizando para esta evaluación de atributos. Lo primero es identificar en nuestro plan de estudios, ¿verdad? De cada una de las carreras, los atributos que están presentes en los cursos. Eso es lo que nosotros denominamos mapeo de los atributos, ¿verdad? Que es el primer paso. ¿Con base en qué hacemos esto? Bueno, con base en los objetivos de cada uno de los cursos. Es muy importante la experiencia de los profesores para poder identificar qué atributos están presentes en cada uno de los cursos. Este mapeo, una vez que se realiza, ¿verdad? Va a ser importante también hacer un balance, que nosotros podamos ver cuáles atributos están más presentes, cuáles atributos están menos presentes, y también puede hacer que de este mapeo salgan algunas recomendaciones de mejora a ese plan, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de algunos atributos que no estábamos desarrollando prácticamente en ningún curso, o tal vez solo se tocaba en un curso a nivel inicial. Entonces esto nos permite balancear para que efectivamente nuestro plan corresponda
a esos resultados de aprendizaje que queremos lograr. Posterior a esto, nosotros hacemos un plan de evaluación. Este plan de evaluación, para ese plan de evaluación, nosotros sí tenemos una regla interna, y es que un curso no vamos a evaluar más de 3 atributos, aunque puedan estar presentes todos, pero por un asunto de la capacidad que pueda tener el profesor y el mismo estudiante de hacer tantas evaluaciones, pues vamos a enfocarnos máximo en 3 atributos por cada uno de los cursos, ¿verdad? Entonces esto va a ser muy importante. De este mapeo también van a decir cuáles van a estar a nivel inicial, que normalmente los asociamos al primer tercio de la carrera, cuáles van a estar a nivel medio, que normalmente están en el segundo tercio, y en el tercer tercio o final de la carrera, ¿verdad? Pues se supone que vamos a desarrollar esos atributos a nivel avanzado. Con base en esto se hace un plan de evaluación que incorpora todos los cursos. Entonces definimos una muestra, ¿verdad? No vamos a evaluar todos, una muestra, y vamos a evaluar los 12 atributos que tenemos en los 3 niveles en un ciclo lectivo que para nosotros es un año. Entonces establecemos un plan donde, por ejemplo, en el curso de Mecánica del Sólido 1 se va a evaluar el atributo de análisis de problemas a nivel medio. El profesor que va a recopilar la evidencia va a ser X, y la evidencia que se va a recopilar va a ser un proyecto, un examen, un quiz, ¿verdad? De ese atributo. Y posteriormente también vamos a definir un profesor que va a revisar esa evidencia para verificar a través de las rúbricas y los indicadores que nosotros hemos definido, si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Con el desarrollo de ese atributo en este curso. Esa parte, ¿verdad? Ese plan de evaluación implica, ¿verdad? Recogemos las evidencias, aplicamos las rúbricas, ahorita vamos a ver un ejemplo, y analizamos los datos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Bueno, que al final vamos a tener un plan de mejora. Si nosotros no logramos un cierto cumplimiento de ese indicador, que normalmente al inicio no lo estamos logrando, ¿verdad? Mónica, no sé si se quedó Yani frisada. Creo que sí. Bueno, mira, justo yo le estaba por cortar para hacerle una pregunta que nos hacen los asistentes, que a lo mejor es necesario reforzar, ya lo han dicho, pero pregunta Sandro, están hablando de atributos, resultados del estudiante y resultados de aprendizaje. Janina, entonces a lo mejor si podías reforzar eso para que se entienda un poquito más la presentación. Ok, sí. Nosotros hablamos de atributos en el contexto de los marcos de gestión de la calidad, pero los atributos por su constitución, por su definición y por sus características, en realidad pueden ser concebidos también como resultados de aprendizaje. Entonces nosotros hemos definido a nivel curricular, les llamamos resultados de aprendizaje, perfil por resultados de aprendizaje. Pero en el marco del contexto de gestión de la calidad y considerando que los pares acreditadores vienen a hacer observaciones específicas con un constructo que ellos mismos definen como atributos, les llamamos atributos justo porque están en ese contexto. Pero al final de cuentas tienen características similares y tal vez la diferenciación se hace esa diferenciación del término, que en realidad es una buena observación, porque cuando estábamos haciendo la presentación pensamos que esto podría surgir. La diferencia que hacemos es que a nivel curricular le llamamos resultados de aprendizaje y en el contexto propiamente, el proceso de acreditación, ¿verdad? Porque tenemos que dar respuesta a un ente acreditador, le llamamos atributos, pero sus características y su concepción es la misma. Cuando hablamos del rediseño del perfil académico profesional por resultados de aprendizaje, el resultado va a integrar los atributos. ¿Me explico? Entonces, ese resultado de aprendizaje va a ser un enunciado conformado por un conocimiento, una habilidad procedimental y un valor actitudinal
integrado en un mismo enunciado y van a estar permeados por los atributos para también dar respuesta al proceso de acreditación. Entonces, están entremezclados, pero tal vez la diferencia es esa: atributo para el proceso de acreditación y resultado de aprendizaje para el manejo en los procesos de rediseño curricular, aunque sus características son las muy similares. Mónica, bueno, ahora sí, Janina, te vemos que podés seguir. Sí, bueno, esperemos si Janina entra. Voy a continuar con la parte de Janina, ¿verdad? Cuando entra, le cedo la palabra a ella. Esto que les presentamos acá es un ejemplo de mapeo. No se ve muy clara la letra en esta diapositiva, pero por eso presentamos una segunda toma. Entonces, como pueden ver, aquí es conocimiento de ingeniería. Estas son las siglas: conocimiento de ingeniería, diseño de ingeniería, esta es investigación, este es de problemas de ingeniería. Entonces, le ponemos las siglas por un tema de facilidad, ¿verdad? Y aquí está la malla curricular, bueno, algunos de los cursos. Entonces, lo que vamos haciendo es mapeando, como la palabra lo dice, en qué nivel está cada uno de los cursos, y lo tenemos así por colores. El 1 no representa nada, es solo una marca, pero lo importante es el color. Entonces, por ejemplo, para química básica 2 tenemos conocimiento de ingeniería en nivel inicial, por ejemplo. Para el taller 1 tenemos investigación en nivel inicial. Y como podemos ver, la mayoría de los cursos en este primer tercio de la carrera, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, aquí al principio la mayoría está en inicial y ya luego empiezan a hacer una transición a nivel medio, ¿verdad? Y que es un poco lo que comentaba Janina de cómo dividimos el plan de estudios en 3 tercios. Y bueno, aquí tenemos en el TEC tenemos nuestra propia plataforma de Learning Management System, que es el gestor de atributos, es el TEC Digital, perdón, y en el TEC Digital hay un apartado que se llama gestor de atributos, que es donde manejamos todo lo relativo a los atributos para el proceso de acreditación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están algunas de las aplicaciones del TEC Digital, pero es aquí donde se trabaja específicamente lo de los atributos. Y bueno, aquí Janina les iba a compartir cómo se iba realizando el proceso de subir las evidencias en el TEC Digital. Se hace por semestre y hay una persona encargada que típicamente es la persona que coordina la comisión de acreditación de cada escuela en subir las evidencias, y hay otra persona que va a evaluar las evidencias para tener como una doble revisión del docente que fomentó el atributo y que recopiló esa información, y otro docente que tiene el mismo manejo disciplinar para revisar esas evidencias con una rúbrica que es, bueno, un conjunto de rúbricas que son predeterminadas a nivel institucional. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se van subiendo las evidencias. Como pueden ver, por ejemplo, aquí no están evaluadas. Cuando uno sube la evidencia, luego la revisa dentro del sistema, y luego uno puede hacer aquí clic para ver los resultados. Y aquí, por ejemplo, tenemos el atributo de diseño, y esta es en el sistema, digamos, una copia del sistema no se ve tan claro, pero tenemos 4 niveles de desempeño esperados dentro de la rúbrica, y la persona que le corresponde la evaluación va seleccionando en cuál nivel está la evidencia aportada por otro docente, ¿verdad? Que consta de una consigna, de, bueno, de las instrucciones detalladas, del trabajo por los estudiantes y de la evaluación de ese trabajo, y a partir de esos insumos hace la evaluación. Es decir, ese conjunto de cosas es la evidencia, y entonces el profesorado hace la evaluación de esas evidencias. Y luego le da aquí un gráfico, ¿verdad?, que le indica cuál es el nivel de satisfacción. Por ejemplo, para este número, aquí se subieron 7 evaluaciones, suponemos que es un curso pequeño, ¿verdad? Y se puede observar que hay un nivel satisfactorio logrado para este atributo en particular, para el nivel inicial, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar,
¿Cuáles son los aprendizajes y retos que se dan la mano, verdad, en este proceso? Nosotros utilizamos la definición de competencia de Tardif, ¿verdad? Pero como les hemos comentado, la hemos transformado en resultados de aprendizaje porque por una serie de situaciones a nivel institucional es mejor acogido ese término, pero tratándose las competencias de un conjunto de saberes complejos que requieren de movilizar recursos internos y externos en situaciones variadas, ¿verdad? Por eso es necesario generar estas experiencias de aprendizaje para que pueda ser posible evaluar ese conjunto de saberes en distintos contextos y contextos reales. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la importancia de generar esas experiencias de aprendizaje y de que los docentes estén apuntados, por decirlo en una palabra, apuntados a este cambio y que entiendan las implicaciones de estas estrategias metodológicas para lograr los resultados de aprendizaje deseados. También una de las fortalezas ha sido el trabajo colaborativo para el diseño de las estrategias de aprendizaje y evaluación en los contextos de la acreditación. Por ejemplo, actualmente cada carrera consta de una comisión de acreditación y esta persona encargada empieza a ser como un agente multiplicador de saberes y en las cátedras se generan equipos de trabajo para analizar cuáles son las mejores estrategias, para construir los instrumentos de evaluación en conjunto eh, y para compartir en general experiencias de cómo ir mejorando el proceso educativo. Y ha sido muy interesante porque aquí hemos podido valorar, por ejemplo, que los docentes se contagian de entusiasmo de ver las experiencias exitosas de sus compañeros. También reconocemos que es un proceso de mejora continua, ¿verdad? No tiene fin, no tiene fin y el aprendizaje que vamos a tener y que hemos tenido en este proceso. También una de las cosas más importantes que lo hemos mencionado varias veces en este webinar es la formación del profesorado, pero ahí también tenemos que lidiar muchas veces con resistencia por parte del profesorado porque tenemos, en el caso del TEC, personas muy buenas formadas en ingeniería, pero no todos han reforzado su formación ya en la parte pedagógica, ¿verdad? Y definitivamente es necesario a la hora de aplicar un enfoque como el que queremos trabajar y el que les presentamos el día de hoy. Otro elemento fundamental es el involucramiento de las autoridades universitarias en muchísimos sentidos para apoyar los procesos de acreditación, para apoyar en términos económicos las distintas necesidades que se van detectando en el marco de estos procesos, para apoyar a través de capacitación y de experiencias con otras universidades y también apoyar a lo interno de la gestión de estos procesos de mejora continua. Otra cosa muy, muy relevante y que lo hablamos antes de empezar este webinar con María Teresa es la divulgación con el estudiantado sobre el valor que da a su formación este tipo de enfoques, ¿verdad? Muchas veces los estudiantes vienen de modelos tradicionales de enseñanza, entonces cuando empiezan a ver otros abordajes pedagógicos se asustan, ¿verdad? Y pueden tener también resistencia, pero entre más docentes estén implicados en estos procesos, va a ser lo normal, es decir, lo normal va a ser profesores que estén innovando en las aulas, que estén incorporando metodologías activas de enseñanza y evaluación auténtica, ¿verdad? Y también que los estudiantes sepan por qué se está haciendo esto es fundamental, ¿verdad? Y finalmente, que hemos estado realizando mejoras a la metodología tanto de fomento y evaluación de atributos como la del rediseño del perfil por resultados de aprendizaje y se le han estado haciendo mejoras continuas porque como pueden ver es un proceso muy nuevo en el TEC, pero que sí nos ha generado pues bastantes aprendizajes. No sé si Yanni ya volvió. Yo estoy, bueno, no sé si así me escuchan, pero yo estaba Sí. hablando y no. Sí, Yanni, nos dimos De ahora cuenta te que escuchamos, Yanni. Sí, sí. pero acá estamos.
Más bien, si hay alguna consulta ahí, podría aportar en esa otra parte que Mónica me hizo el favor de presentar. Ok, ok, perfecto. Y bueno, aquí les adjuntamos las referencias y pues les damos muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ambas. La verdad que estaba un poquito distraída sobre el final tratando de solucionar el problema de Janina, pero excelente la presentación, aparte muy clara, y me parece que muy clara y repito, ayuda a entender por qué es necesario que nos involucremos y cambiemos nuestra manera de enseñar para lograr mejores resultados. Tenemos ya algunas preguntas y seguramente habrá otras de los asistentes, pero antes le quiero pedir a Hans Hoyer, que es el secretario general de IFIS, que nos dé un saludo. Muy amable, Marité. Muchas gracias. Realmente estoy muy impresionado por esta presentación de nuestras colegas en Costa Rica. Bienvenido a la comunidad de IFIS GDC a nivel mundial. Tengo mucho interés trabajar con ustedes y involucrar que participen más colegas, no solamente en el instituto de ustedes que está muy conocido, pero en toda América Central. Quisiera mucho pedir, ¿no es cierto?, trabajar con Marité a nivel de América Latina, ¿no es cierto? Y las experiencias que ustedes compartieron lo encuentro muy fascinante. Este es un punto importante. Número 2, quisiera también darle a conocer nuestra conferencia global a todos los participantes aquí que están aquí en Madrid. Y obviamente va en inglés principalmente, pero tenemos espacios de presentaciones también en español. Quisiera dejar esta semilla para reflexión, ¿no es cierto? Y no solamente para profesores como ustedes y también decanos, pero la presencia de alumnos de América Latina es muy importante en la cultura nuestra. Solamente quiero decir una cosa. La otra cosa, trabajando con Marité y con varios amigos líderes, sobre todo decanos en América Latina, el tema hoy muy relevante para todos nosotros y vamos a también discutirlo más y ofrecer espacios sobre el tema de salud mental. Ese es un tema que cada vez hay líderes en América Latina que están trabajando una encuesta ahora para tener más análisis y esta experiencia estoy compartiendo también en otras partes del mundo como África y la India. Entonces, este tema, obviamente, por toda la realidad que todos nosotros a nivel confundimos, ¿no es cierto?, es un liderazgo, un trabajo muy creativo por líderes aquí en América Latina. Con esto, distinguidas colegas, es un placer conocerlo y gracias, sigue el trabajo fascinante y mantengamos el contacto. Gracias, Marité. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, vamos a las preguntas. Tenemos, la verdad que muy poquito tiempo nos resta, pero este webinar está siendo grabado y se va a subir en el sitio web de IFIS, así que pueden recurrir a él más tarde. Mira, Néstor nos pregunta sobre los instrumentos con los que se evaluó. El tema para nosotros los docentes, la evaluación pesa mucho porque certifica, ¿no es cierto?, conocimientos y habilidades. Entonces, concretamente, ¿qué instrumentos, qué herramientas utilizaron los docentes para poder certificar o acreditar el logro de esos atributos o competencias? Ok, no sé si Mónica empezás o Bueno, si quiere, Yanni, empiece usted y si no, pues yo le... Bueno, nosotros definimos, ¿verdad?, para la evaluación de atributos, primero una serie de indicadores. Entonces, para cada atributo, nosotros tenemos un máximo de 6 indicadores para ese atributo. Por ejemplo, análisis de problemas, entonces tenemos atributos para decir que efectivamente, indicadores para decir que ese estudiante está logrando esos atributos. ¿Cómo hacemos para verificar el logro de cada uno de esos indicadores? Desarrollamos una rúbrica, que es la que aplicamos para verificar que efectivamente el estudiante está
adquiriendo ese atributo. Tal vez en la presentación se veía, pues estaba un poco, no pusimos un ejemplo total de un indicador, ¿verdad? Pero podríamos compartirlo posteriormente, pero entonces tenemos indicadores y rúbricas para verificar el cumplimiento de cada uno de esos atributos en el curso. ¿Y qué herramientas utiliza el profesor? Pueden ser diversas, ¿verdad? El profesor puede hacer la evaluación mediante desde algo tan simple como un quiz, un examen, o que es lo que nosotros queremos propiciar, el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? El desarrollo de un caso, por ejemplo. A veces hay actividades especiales con evaluaciones entre los mismos estudiantes y rúbricas de evaluación. Entonces tenemos diferentes estrategias dependiendo del curso para poder hacer esa evaluación. Sí, tal vez ahí sumar un poquitito que se seleccionaron rúbricas porque, bueno, cuando se empezó a hacer este proceso se hizo una investigación profunda, ¿verdad? De qué instrumento era quizás el que evaluara con mayor profundidad, ¿verdad? Los constructos que se definieran, y encontramos bastante apoyo en la literatura a las rúbricas, y justamente en los procesos de calidad se han estado empleando muchas rúbricas. Entonces también por esta razón seleccionamos este instrumento, y bueno, ha sido un proceso muy complejo porque son rúbricas genéricas para todas las carreras, ¿verdad? Entonces, bueno, Janina no me deja mentir, duramos como un año más o menos construyendo estas rúbricas. Y algo interesante que estas rúbricas duramos tanto porque lo hicimos a nivel general. Entonces, independientemente de si es ingeniería en construcción, ingeniería en mecatrónica, ingeniería en computadores, la rúbrica es la misma. Obviamente el instrumento que utiliza el profesor pues va a corresponder a cada una del área o la disciplina, pero sí la rúbrica es general para un programa de ingeniería. Bien, acá tenemos, Mauricio, dos preguntas, pero voy a centrarme en una. Discúlpame, Mauricio, porque tenemos poco tiempo. Dice, ¿cómo se aplica este enfoque en una asignatura de cálculo infinitesimal o de matemáticas en general, que sabemos que se centra en los contenidos? Oh, y la felicita, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ya ni siquiera yo empiezo y luego usted me ayuda. Bueno, de hecho, nosotros hemos estado trabajando de forma muy cercana con las carreras de ciencias básicas, y justamente ayer, de verdad, tuvimos un compartir de experiencias y presentó un profesor de matemática que es el coordinador de la Escuela de Matemática en el proceso de incorporación y evaluación de los atributos. Y él mismo mencionaba cómo, a pesar de que el contenido, sabemos las características del contenido, ellos han ido incorporando, por ejemplo, en el caso de ellos, trabajo en equipo, ¿verdad? Y conocimiento de ingeniería, ¿verdad? Que ya es propiamente conocimiento de elementos de ciencias básicas que son fundamentales para el desarrollo de la ingeniería. Entonces, la parte, este atributo es muy fácil de evaluar en por ejemplo, en una prueba escrita, ¿verdad? Pero ellos hablaban de trabajo en equipo, y bueno, existe bastante evidencia de cómo metodologías activas ayudan un montón a la enseñanza de ciencias básicas, y de hecho nosotros en el TEC tenemos varios estudios hechos de cómo, por ejemplo, utilizar instrucción entre pares en ciencias básicas ha mejorado un montón los niveles de reprobación y abandono de los cursos. Entonces, a pesar de que el contenido tiene ciertas características, hay que verlo y es contenido denso, la mediación de ese espacio de aprendizaje ha tenido bastantes variantes y bastantes mejoras. Y bueno, ellos, por ejemplo, utilizan instrucción entre pares, utilizan juegos, gamificación y demás. Y él lo que decía es que ellos se han dado la oportunidad de ir explorando estas estrategias para ver cuáles son las que mejor se adecúan a la enseñanza de la matemática, por ejemplo. No sé, Yanni, si usted me quiere complementar. Agregar, ¿verdad? Con ellos hemos tenido, como dice Mónica, una experiencia cercana, porque
principalmente en esos cursos, ¿verdad? Que podemos ver tan abstractos, es cuando se hace más difícil, ¿verdad? Poder aplicar estas metodologías. Pero tampoco hay un aspecto que también hemos discutido, y es que no todos los cursos tienen que tener todos los atributos, ni todos los cursos, ¿verdad? Al final se prestan o tienen, digamos, el contenido tal que me permita desarrollar algunas otras habilidades, ¿verdad? El curso de cálculo o cualquier otro curso de matemáticas es parte de todo un plan, ¿verdad? Y tiene un aporte, que mucho va a ser conocimiento, ¿verdad? Pero puedo desarrollar también algunas otras estrategias. No podemos pensar que en cálculo voy a introducir todo, pero cálculo es parte de toda un armazón, ¿verdad? Todo un engranaje para poder llegar a formar un ingeniero. Ustedes, una preguntita de Jorge, ¿ustedes tienen cursos numerosos, masivos? O digamos que no sé qué cantidad de alumnos tienen, porque ahí se presenta una dificultad cuando tenés cursos de 70 alumnos, por ejemplo. Nosotros lo más que llegamos creo que es como a 50 en algunos cursos, ¿verdad? De algunas carreras que han apostado hacia esto. Pero la mayoría de nuestros grupos están como máximo 45 estudiantes, 40, 45 estudiantes. La gran mayoría anda entre 30 y 35. Claro, ahí ese es un problema. Bueno, y ahora sí, ya la última. Dice, hay algunas metodologías que hemos visto en otros países, ¿verdad? Que sí están acostumbrados a cursos de 100, 120 estudiantes, ¿verdad? De que trabajando con asistentes, con grupos de trabajo, donde no, ¿verdad? Obviamente no el profesor solo, sino con algunos estudiantes asistentes, que casi siempre son de nivel de posgrado, pues pueden generar también otro tipo de actividades. O sea, hay experiencias. Sí, un ejemplo muy claro y que nosotros hemos utilizado mucho y hemos publicado incluso sobre esto es instrucción entre pares para enseñanza de la física, que muchas veces se creería que física jamás se puede utilizar así, y hay metodologías muy particulares con instrucción entre pares, y nosotros tenemos la experiencia de desarrollar cursos que, bueno, por ejemplo, con uno de física que tenía 60 estudiantes con una compañera, Natalia Murillo, y ella logró desarrollar todo su curso utilizando instrucción entre pares y aula invertida, todo el curso, y los niveles de aprobación de ese curso son altísimos. Entonces, a pesar de que es un reto, sí existen metodologías para grupos grandes y son abordables y con resultados bastante buenos. A lo mejor podríamos compartir ese trabajo o que se contacten con vos, que te dejaste tu mail para preguntarte. Y ahora sí, la última, porque nos vamos. ¿Cómo han abordado el reto del cambio cultural de las personas, digamos, los docentes, al incorporar los atributos de formación en ingeniería? Algo dijeron, pero... Bueno, aquí es mucho trabajo de concientización, capacitación. Sí es cierto, ¿verdad? Que algunos profesores, y no todos, porque yo creo que hay profesores también que pueden tener muchos años y que más bien ven en esto una oportunidad. Pero es una capacitación constante, generar estas discusiones, o el taller que mencionaba Mónica que tuvimos ayer, donde los profesores participan, comparten experiencias, empiezan a ver cuál es el valor de agregar esto al profesional que nosotros estamos formando. Entonces sí requiere de una constante capacitación y una constante, nosotros le llamamos entre comillas evangelización, ¿verdad? Cuando hacemos estos procesos de convencimiento hacia los profesores, ¿verdad? Y entonces, profesores y estudiantes, entonces eso tiene que ser continuo, que tengamos charlas, que tengamos dentro de las reuniones de profesores que son comunes en las universidades, espacios para discutir, para compartir experiencias, profesores que han logrado, digamos, mejorar sus tasas de aprobación o que han logrado la compenetración mejor de los estudiantes, presentan sus experiencias y esto es una forma de motivarlos. Bueno, les agradezco muchísimo, les
mis felicitaciones y las felicitaciones de los asistentes. Fue un muy lindo webinar. Es una pena que Janina no haya podido hablar lo que tenía, pero bueno, Mónica supo complementar excelentemente. Y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan, y próximamente en 15 días tenemos otro webinar en esto de buscando con el objetivo de mejorar nuestra formación, la formación de nuestros estudiantes. Hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Bye. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Gracias. Chao, chao. Chao, Bye, Hans, bye. hasta Bye, luego. bye. Bye, bye. Chao, Gracias. chao. Un Gracias. gusto verte nuevamente. Bye.